Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace ahora un mes grababa el primero de esta serie de especiales dedicados a conocer la realidad del coronavirus y a luchar contra la contaminación mediática, contra esos WhatsApps en cadena que todos hemos recibido, contra las fake news, contra las opiniones de tu cuñado. Bueno, ya sabéis. Empecé para ello hablando con uno de los virólogos más reputados del mundo, Adolfo García Sastre. Con él charlé acerca del origen del virus y de qué se nos venía encima, qué podíamos esperar de los días siguientes. Después estuvo también en el podcast el virólogo Juan Ayllón, con quien busqué un análisis más centrado en España y en el presente, porque en ese momento ya sí que el coronavirus era una realidad más que preocupante en nuestro país. Y ahora, mi objetivo en esta nueva entrega es que nos adelantemos al futuro, saber qué va a pasar en los próximos días con el COVID-19. Y para ello contacté con Juan Gestal, una eminencia en el campo de la epidemiología y profesor emérito en la Facultad de Medicina de Santiago. Al profesor Gestal lo habréis escuchado en alguno de los tropecientos programas de radio en los que ha sido entrevistado en los últimos días, o lo habréis visto en sus múltiples intervenciones en televisión. El punto de partida de nuestra conversación es la famosa curva de la pandemia en nuestro país. ¿Hemos llegado ya a la cima? Y de ser así, si ya estamos en ese punto más alto de la curva, ¿ahora qué? ¿Qué nos espera en los próximos días? ¿Qué sabemos de los tratamientos que se están probando? ¿Y qué pasa con la tan deseada vacuna? Que estos son dos temas que parece que se han quedado un poco en un segundo plano. El profesor Gestal contesta a esta y otras preguntas de forma clara, de forma amena y didáctica. Escucharéis ahora que la charla comienza ya avanzado. No hay un saludo, sino que ya nos escucharéis pregunta-respuesta. Y es porque tuvimos un problema de sonido, así que la primera parte, la parte introductoria, está cortada, ¿vale? Vamos allá. Estamos en el pico de la curva, que es lo que nos dicen muchos titulares hoy. Sí, ya Madrid ya fue a finales de la semana pasada, muy posiblemente, porque claro, yo veo por los datos que se publican en el periódico. Yo no tengo otra fuente de información. Y los que se publican en el periódico son casos positivos en los test. Y eso depende mucho del número de test que se realicen, o a veces también de que se hace en un colectivo en el que salen muchos positivos porque estuvieron expuestos a la misma fuente de infección. Pero bueno, viendo eso, y también en otro medio de comunicación he visto una gráfica ya con datos, pero con datos de ingresos hospitalarios. Esos son mucho más fiables, los datos de ingresos hospitalarios. Y efectivamente, pues no sé si el 27 o el 28 se ve el pico y como después empieza a descender. Y aquí en Galicia, hoy precisamente de Faro de Vigo, Ana Blanco me envió, me quería que le hablara de unos datos de cómo estaba el tema en Vigo. Y bueno, y Vigo puede ser representativo de cómo está en Galicia, y me mandó los datos también de los ingresos. Y en los datos de los ingresos vemos cómo en estos últimos días se ha aplanado ya la curva arriba, está ya haciendo la media campana, está haciendo arriba. Pero en cambio el presidente de la Xunta, Feijóo, advierte de que vienen días peores, de que lo peor viene en abril, eso es lo que él dice. Claro, y tiene razón.
y tienes razón, porque más o menos una semana después de que un paciente ingresa, pues es cuando un poco, si va mal, va a necesitar las unidades de cuidados intensivos. Entonces, por eso es una semana o dos después de que se llegue al pico en el que ya estamos, pues por tanto, a finales de la semana que viene y principios de la otra, va a ser el momento, digamos, más de cuello de botella de nuestro sistema sanitario, la capacidad de nuestras UCIs para poder atender a todos los casos que lo necesiten. ¿Y cuánto? Porque me imagino que esto no será llegar al pico e inmediatamente descender. Ahora, en esta fase que estamos, ¿qué fase es y cuánto se prevé que falta hasta que comencemos con el descenso? No, bueno, esto no será unos cuantos días en esta meseta, pues póngale, si quiere, 3, 4 días, y ya, pero 3, 4 días ya seguramente, esto no lo sabe nadie, pero seguramente dibujando ya la otra mitad de la campana, ¿no? Si estamos ya ahora en el pico, y si no, pues dentro de 2 o 3 días se llegará al pico del todo y después se empezará a descender. Pero estamos ya en la semana del pico, que es una meseta, y es también muy interesante el destacar esto, y como aquí la pendiente ha sido menor en Galicia, y esto pues para agradecer a todos los que estamos confinados, ¿no? Todo el mundo que es protagonista en esto, de que estamos confinados. Este esfuerzo yo creo que ha merecido la pena, porque a mí me da la impresión de que nuestro sistema sanitario aquí en Galicia va a ser capaz de responder sin sufrir ningún estrés especial. Parece que o que quienes han tomado las decisiones aquí en Galicia han actuado un poco más rápido y antes que en muchas otras comunidades, ¿no? Pues sí, aquí un poco el mérito ha sido de que han actuado, el gobierno gallego ha actuado al principio de todo, tomando las medidas de cierre de colegios, de cierre de restauración, de confinamiento. Nos confinamos un día antes que en otros lugares, y era en un momento en el que la enfermedad aquí estaba empezando. Aquí los contagios a Galicia llegaron todos de Madrid, primero a Coruña, después a Vigo, y después, cuando cerraron los centros universitarios en Madrid, los alumnos que están estudiando volvieron para casa y muchos de ellos venían infectados. Eso es. Y además esta enfermedad muchos son casos subclínicos, por tanto casos inaparentes, y también son contagiosos en la fase de incubación, de periodo de incubación. Por tanto, es muy difícil de atacar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que el confinamiento no basta, que ahora nos está ayudando un poco precisamente a paliar esa saturación sanitaria, pero que no nos va a bastar para vencer el virus. Basta. No basta. Vamos a ver, aquí la cuestión clave ahora para el descenso, ahora empezará a descender, y ahora va a ser muy importante el realizar los test, eso de los test rápidos, bueno, muchos test, sean test rápidos, sean PCRs, lo que sea, pero hay que hacer muchos test. Hay que hacer test a toda persona que tenga una clínica sugestiva, por leve que sea. Hay que hacerle el test, hay que ver si es positivo hay que aislarlo, hay que estudiar a los contactos positivos, aislarlos, hay que estudiar bien a los contactos de los contactos, hay que extender al máximo la realización de los test. Eso nos va a permitir, por una parte, disminuir las infecciones, y por otra parte nos va a ir permitiendo conocer cuál es la proporción de personas que son positivos a los test, ¿no? Sí. Que de alguna manera, digamos, se han infectado, y vamos a presumir que todos los que se han infectado van a desarrollar anticuerpos y por tanto van a estar protegidos. Pero también debieran de hacerse, en cuanto se disponga de los test,
hacer test de anticuerpos en muestras representativas de la población o incluso pues en todas las personas que hayan pasado la infección, como se quiera organizar, pero que nos dé una información representativa de cuál es el estado inmunitario de la población gallega. Saber qué porcentaje de personas han pasado la infección y están protegidas, tienen anticuerpos. Y esto es muy importante a la hora de volver a abrir la puerta para salir de casa y ordenar un poco cómo se va a hacer esa salida de casa. Porque si tenemos, imaginémonos, voy a poner un escenario muy bueno, que el 60%, que a finales de abril, principios de mayo, que es cuando más o menos pensamos que la curva puede estar abajo, que ya se haya podido infectar un 60% de la población de Galicia, eso sería ideal, pues tenemos una buena cobertura de anticuerpos en la población que hace esa inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, y bueno, pues la salida se puede hacer más fácil. Si tenemos, por ejemplo, un 30 o un 40%, entonces sería pues más complicado ese tema, ¿no? O sea, la solución pasaría porque tanta gente como fuese posible superase la enfermedad, la pasase y la superase. Realmente de eso depende, ¿no? Del porcentaje de gente ahora mismo que no tenemos claro. otro tratamiento definitivo, depende de que se inmunice un porcentaje alto de la población. Exacto. Y claro, dependiendo de cómo sea eso, de cómo esté ese porcentaje, bueno, yo digo, lo primero que habrá que abrir, y seguramente ya a la vuelta de la Semana Santa, pues será un poco muchas de estas empresas que se han cerrado ahora, que a lo mejor ya se puede plantear el abrirlas. Y después, el cómo se va a ir haciendo la apertura, digamos, para los que estamos en casa más, pues habrá que ver, dependiendo de que esa proporción de inmunizados sea más elevada o menos, pues que los mayores tengamos que quedar en casa más protegidos o mientras y que los jóvenes, los niños y los jóvenes pues puedan ya comenzar a hacer una vida más normal en la calle. Ha dicho usted que vamos a presumir que los pacientes que hayan pasado el coronavirus desarrollen anticuerpos. ¿Todavía no tenemos la seguridad de eso? Sí, la infección, el pasar una infección va a haber un desarrollo de anticuerpos. Eso es lo normal siempre en todas las infecciones y aquí no tiene por qué ser diferente. ¿Por qué en Corea del Sur no han tenido que recurrir a un confinamiento como el que estamos viviendo aquí? Bueno, ellos se plantearon más test desde el principio, en un primer momento. Vamos a ver, las medidas tradicionales de salud pública, pues no son estos confinamientos que hemos adoptado aquí. Las medidas más tradicionales de salud pública es identificar a los casos por la clínica y el antecedente epidemiológico, y hacer una prueba, en este caso la PCR, para confirmar que es positivo. Entonces, investigar a los contactos, y entonces los que den positivos, a estos ponerlos en un aislamiento, y a los que den positivos, pues ya pasan a ser positivos, y por los contactos de estos, buscando de esta manera el aislar la enfermedad, el evitar que la enfermedad se transmita desordenadamente en la comunidad. Esto es un poco, contado así rápidamente, pues lo que se hizo en Corea del Sur con la utilización de los test, con esos test masivos a la población. Aquí en Galicia hay amenaza de un colapso sanitario, y le digo esto porque yo tengo entendido que la situación por ahora está siendo asimilable para los servicios sanitarios en nuestra comunidad, pero también he visto que están abriendo ya hospitales de campaña en Expo Coruña y en el multiusos do Sar. Bueno, las autoridades tienen que planificar diferentes escenarios. Entonces, siempre se planifican, lógico es planificar más escenarios que no tengas que utilizar. Yo me acuerdo cuando la pandemia de gripe del 2009-2010,
Nosotros aquí en el clínico también teníamos 4 posibles escenarios de actuación y no pasamos del primero. O sea que ya con el primero nos sirvió para poder atender perfectamente. Yo creo que aquí que a lo mejor no se va a llegar a ese cuarto escenario, y con los tres primeros escenarios. En el tercer nivel me parece que está pues la utilización de toda la capacidad de la medicina privada, de las clínicas privadas, pues que yo creo que con eso pueda ser suficiente. Me da la impresión por cómo va de momento aquí la infección, la enfermedad, y porque además aquí todavía no hay una transmisión, llamamos transmisión comunitaria sostenida, en el sentido de que ya se le ha perdido la pista, no hay lo que se ha llamado paciente cero. Aquí se sigue localizando al paciente cero en la investigación epidemiológica que se va haciendo de los casos positivos. Entonces, digamos que hay un mayor control. Un mensaje que es importante, yo creo algo que es importante que yo creo que la gente tenga en cuenta es que esto no va a ser de un día para otro. Tengo la sensación, por algunos amigos con los que he hablado, de que hay bastante gente que cree que un día van a salir en televisión diciendo se acabó el estado de alarma, ya podéis volver a vuestra vida normal, y mucho me temo que no va a ser así. No, yo no sé cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser, porque realmente nunca hemos vivido una situación como esta y no sabemos cómo vamos a salir, cómo van a ser nuestras relaciones, pero desde luego eso sí que no va a ser así. No va a ser, bueno, mañana ya vida normal, abren los restaurantes, abre todo, los comercios, todo vida normal. No va a ser así. Será paulatinamente, dependiendo, ya digo, un poco del porcentaje de población que haya quedado inmunizada. Eso orientará a nuestras autoridades para cómo tiene que ir abriéndose de nuevo la vida normal. Y habrá que, a lo mejor, aún puede haber algunos casos, y habrá que investigar esos casos, los contactos de esos casos, y tomar medidas. Bien, es verdad que vamos para el verano, y el verano a los virus respiratorios no les gusta. No les gusta porque la humedad relativa es muy alta, y ellos quieren más bien la humedad relativa baja, 40-50 del invierno. Prefieren eso, no el 98 del verano. Entonces, eso más la radiación infrarroja, pues juega en contra de ellos y a favor nuestra. Entonces, bueno, un poco, quizá en verano pues disminuya bastante, si aún se mantiene alguna transmisión, que no sabemos cómo va a ser, ya digo, depende del porcentaje de población que haya quedado inmunizada, y si el porcentaje no fue muy alto, pues entonces en el otoño o en el invierno puede volver. ¿No nos sirve como ejemplo Argentina para entender el comportamiento del virus ante las estaciones o el clima o la temperatura? Lo digo porque allí es verano y ya ha habido casos hasta donde yo sé. Allí es otoño. Allí es otoño. Es otoño. En Argentina es el otoño. Aquí es la primavera, ellos tienen el otoño. Es el otoño. El verano es el invierno, es nuestro invierno. Es el otoño. ¿Y qué pasó aquí con la pandemia de gripe del 2009-2010? Pues la pandemia de gripe de 2009-2010 se adelantó. Aquí normalmente la gripe, la onda de gripe, pues viene en diciembre, enero, febrero, a veces febrero, marzo. No, pero aquello fue en octubre, noviembre. Se adelantó. Y se adelantó pues porque había una transmisión sostenida mayor del virus de la gripe, que ya había empezado a circular en la primavera. Ya había circulado por aquí en la primavera, en verano disminuyó bastante, pero mantuvo. Aquí la cuestión es un número que ahora lo de la epidemiología se ha puesto en los medios de comunicación. Hay un número que es el RU, R con un cerito debajo, sí, que es el número básico de reproducción, que quiere decir el número de casos que una persona infectada
puede producir, infectar de promedio, es un promedio, a lo largo de todo el tiempo que esa persona es infecciosa. Y para esta enfermedad se había calculado al principio de todo en China, lo habían calculado 2,2 de promedio, de 1 y pico hasta 3 y algo, oscilando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el número RU es superior a 1, o sea, yo puedo contagiar a 2 personas, esas 2 a otras 2, esas 4 a las otras 4, y eso es exponencial, va subiendo el número de casos. Cuando el número RU es igual a 1, yo contagio a 1, ese contagia a otro, eso se estabilizó. Y cuando es menor de 1, 0,75, 0,50, yo solo soy capaz, o 2 somos capaces de que se contagie 1, tal. Entonces eso va disminuyendo. En el verano la gripe, que el RU de la gripe es de 1,1 a 1,5 de la gripe estacional, pero en verano baja de 1 y entonces sigue habiendo algún caso, pero no hay ninguna onda de gripe en verano, no se nota, no se percibe, ¿no? Entonces, si aquí por ejemplo, pasa que este es un poco más alto, o era al principio, no sabemos en este momento, conseguimos que baje, que se consiga que baje del 2,2, y para eso se hablaba de conseguir ese 60% de infectados en la comunidad y de inmunidad en la comunidad, entonces de esa manera bajaría de 1 en verano y bueno, pues no habría casos. Pero, bueno, lo de Argentina, que me preguntaba, porque me he enrollado ahora con esto. Lo de Argentina, que perdone, porque claro, yo vivo un desfase temporal de la leche, pero el verano en Argentina, claro, hasta el 20 de marzo, es decir, lo hemos dejado atrás, pero sí ha estado el virus allí en verano. En Argentina no ha estado, prácticamente no ha estado muy poco. Simplemente testimonialmente. Cuando les puede llegar es ahora es cuando lo van a tener, ¿no? Todo el hemisferio sur, vamos, si sigue la distribución que cabe esperar. Un tema del que he escuchado hablar hoy bastante es el de que hay más muertos de lo que recogen los datos oficiales. No obstante, eso entiendo yo que es algo previsible teniendo en cuenta de que no se le hace el test a todo el mundo. Entonces habrá muchas muertes que se recojan simplemente por una neumonía cuando realmente esa neumonía viene derivada del COVID-19. No le oigo bien ahora. Perdone. Vamos a ver. ¿Se lo repito? No, tengo idea de la pregunta. Vale. ¿Se refiere a España o se refiere a fuera de España? A España. Lo he escuchado hoy acerca de los datos que tenemos aquí en España. Bueno, yo no sé en el resto de España, pero la información que a mí me llega de personas, compañeros que están trabajando en el Servicio Gallego de Salud, yo sé que aquí los pacientes que ingresan positivos, que son atendidos por COVID, luego mueran de lo que mueran, que normalmente van a morir de una complicación, un distrés respiratorio agudo, un fracaso multiorgánico, o una complicación cardíaca o una complicación hepática, que son o renal incluso, que también la hay, que es lo que van a morir, figuran en el certificado de defunción como muertos por COVID-19. O sea, aquí es así, incluso al principio, aquí y en toda España, pero yo no voy a hablar nada del resto de España, que yo supongo que será igual que en Galicia, aquí, al principio se había dicho, se modificó, porque la definición de la enfermedad siempre se va modificando en un tema de estos, además nuevo, mucho más, ¿no? Se va modificando según vamos teniendo más conocimiento. Y hubo un momento al principio de esta epidemia en el que se dijo que las neumonías víricas no etiquetadas, que no tuvieran un diagnóstico preciso, se les hicieran los test para determinar si resulta que eran también casos de COVID-19. Y sé que, no sé si aquí fue en Galicia o a nivel nacional, que hubo algunos casos
Ay, que le estoy perdiendo ahora. Sí. Casos de COVID-19 que habían fallecido de neumonía incluso antes, ¿no? Que luego fue un diagnóstico a posteriori. Usted, cuando leía noticias acerca del impacto del virus en China allá por enero, ¿podía prever algo de lo que ha acabado pasando? ¿O bajo ningún concepto uno podría esperarse que aquel virus que estaba dando tantos problemas en China se convirtiese en una pandemia? Bueno, sí, que se iba a convertir en una pandemia, sí. Bueno, este es un tema, el tema de las enfermedades infecciosas emergentes, un tema al que yo llevo pues ya más de 25 años dedicándome a él, e incluso pues muchas veces cuando hay alguna cosa de esta siempre de los medios de comunicación me llaman para hablar. Bueno, pues yo cuando apareció este problema, me puse a estudiarlo y organicé una primera mesa redonda de la Real Academia de Medicina de Galicia, que hicimos aquí en el pabellón docente, en el Hospital Clínico, para que también los alumnos de medicina pudieran asistir, y después organizamos otra en la Real Academia de Farmacia de Galicia. Y tenía ya más conferencias, algunas más he ido dando, hasta que después ya hubo que parar el tema, porque ya no era conveniente el que hubiera reuniones con muchas personas, porque eso podía facilitar la transmisión. Sí, ahora bien, hay que decir que esas cosas, aquí hubo varias fases. En primer lugar, lo de China lo veíamos como estaba en China, decíamos, Dios mío, qué cosas están haciendo en China, cerrar toda una provincia, una ciudad, partes del país y tal. Nos parecía algo como descabellado, ¿no? Pero después vimos el problema ya más de cerca, cuando le tocó al norte de Italia, y entonces, sobre todo, al principio, cuando era solo en China, de vez en cuando había algún caso de alguna persona, pues ha venido un empresario chino, empresaria a Alemania, a dar una reunión en Múnich, y contagió a las personas que estuvieron allí. Ha habido en tal otro sitio una persona que fue a China y, bueno, siempre había una conexión, generalmente pues con China, una conexión con el foco de infección de los casos. Pero cuando empezaron a aparecer los casos en Italia, de repente no había esa conexión, no había el paciente cero. Entonces eso pues alarmó mucho más, ¿no? Y después nos empezó el problema a nosotros. Esta enfermedad viene y al principio aparece un caso importado, tarda unos días y aparecen algunos contactos que son positivos, tarda todavía unos días en otros tal, pero al cabo ya de 1 o 2 semanas aquello empieza a crecer de un modo terrible, que es lo que ha sucedido aquí, y que bueno, pues que sorprendió mucho a todo el mundo, porque no se esperaba ese crecimiento. Se pensaba un poco que aquí a lo mejor éramos capaces de contenerlo, ¿no? Que se podría contener, y era incontenible porque hay muchos casos subclínicos y muchos casos leves. Pues fíjese, de los que conocemos, el 81% son casos leves o casos leves, y ahora hay otros muchos que no conocemos, que son casos subclínicos, que no tienen clínica ninguna y que contagian. Y eso fue lo que yo creo que motivó el que en los países europeos nos metieran este gol enorme, con esta extensión tan importante en un primer momento. Pero los otros países que vienen detrás, hemos visto el Reino Unido, que también se negaba a esas medidas de contención y las están poniendo. Vemos Estados Unidos, una masacre allí, sí. Y bueno, Estados Unidos, ¿no? Y además allí pues con la situación de que no hay las coberturas sociales que hay en Europa, ¿no? La verdad es que sí, que nosotros nos lamentábamos y decíamos cómo no hemos podido verlo,
pero estamos observando la misma falta de medidas y el mismo comportamiento en muchos otros países, a pesar de tener nuestro caso y el de Italia como ejemplo. Y eso no deja de ser sorprendente, porque en todos los países habrá epidemiólogos que adviertan a las autoridades pertinentes de la que se les viene encima. Sí, pero es que este problema de salud tiene un componente sanitario y tiene un componente económico. Claro. Tipo de medidas, estos cierres tienen unas consecuencias económicas terribles, ¿no? Y los gobernantes tienen que hacer un equilibrio muy complicado, muy difícil, ¿no? El de equilibrar las medidas que se van adoptando para contener la enfermedad y al mismo tiempo que no se produzca un desastre económico. Entonces, este ten con ten, bueno, lo que sí ha puesto de manifiesto esta pandemia, de modo claro, es que nosotros pensábamos que teníamos un sistema sanitario, un sistema de salud pública magnífico en España, y tenemos unos profesionales magníficos, unos edificios magníficos, pero hace falta dotación de equipamiento, dotación también de que se le pague a estos profesionales unos salarios dignos, acordes con el esfuerzo y con el sacrificio y con la exposición que hacen, ¿no? Hay más de 15.000 sanitarios que están infectados porque han estado trabajando sin los equipos de protección adecuados, ¿no? Y bueno, ahora cuando pase todo esto que va a pasar relativamente pronto, será el momento. El presidente del gobierno decía que iba a hacer un libro blanco sobre el Sistema Nacional de Salud y ver un poco cuáles eran las necesidades y corregir todas esas deficiencias. Eso es muy importante. Pero también tenemos que dotar nuestras industrias. Tenemos que tener industrias que produzcan medicamentos. Necesitamos industrias que fabriquen vacunas, porque en un momento determinado, pues de una pandemia, si no tenemos aquí dentro del país quien lo fabrique, de fuera pueden cerrarlo, porque nos llegarán las vacunas de últimos. Y montar una empresa, un laboratorio fabricante de vacunas, necesita como mínimo unos 5 años. O sea, hay que hacerlo con mucha antelación. Fabricar mascarillas, fabricar respiradores. Tenemos que tener nuestra industria del país preparada para atender a todas las necesidades de España. Ser capaces de poder tener producción nacional de todo lo que necesitemos, y lo que nos sobre pues se exporta, pero tenemos que tener esa capacidad. Yo creo que esa es otra de las cuestiones, de las muchas que hay que aprender de esta pandemia. ¿Usted cree que el sistema sanitario del país saldrá reforzado de esto, que se pondrá en valor y que se harán esas mejoras y se tendrá en cuenta lo que está usted diciendo ahora? Lamentablemente tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Cuando pase, que venga aquello de pasó el día, pasó la romería. Tengo muchas dudas de que todo eso al final se quede en agua de borrajas. Pero sería muy lamentable que no se tomara ahora en serio y no se resolvieran estos problemas desde el Sistema Nacional de Salud, los problemas de las empresas que necesitamos tener en el país para poder defendernos y hacer frente a cualquier desafío de este tipo. Sería especialmente lamentable porque además creo que hay quórum entre los expertos epidemiólogos y virólogos en el hecho de que esta no va a ser la última pandemia a la que tenga que hacer frente el ser humano. Que va. Además, en los últimos años, desde principios de los años 90, en el que se acuñó ese término por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, el término de enfermedades infecciosas emergentes, para referirse a las enfermedades nuevas que están apareciendo y a enfermedades infecciosas nuevas y a las enfermedades infecciosas ya conocidas que creíamos controladas y que a veces cuando nos bajamos la guardia reemergen otra vez.
este concepto, bueno, que en ese momento pues habíamos sufrido en los años 80, estoy hablando de principios de los 90, pero en los años 80 habíamos sufrido toda la pandemia de VIH, del VIH-Sida, y un poco antes habíamos conseguido a nivel mundial erradicar la viruela, que es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, que ha acompañado siempre a la humanidad y que la ha diezmado, la ha matado, le ha cambiado, destrozado la cara, etcétera, y se consiguió eliminar. Y entonces, cuando se consigue la erradicación de la viruela, se piensa un poco que ya, como nos sentimos como si fuéramos unos seres muy poderosos. Creemos que nuestros sistemas nacionales de salud son capaces de vencer cualquier desafío infeccioso. Esto muy pronto, esto es en el año 79, cuando 2 años después del 77, que hubo el último caso de viruela endémica en el mundo, en el 79 se declara la erradicación, y nos hinchamos todos el pecho pensando que íbamos a ser ya éramos ya invencibles, que ya no había enfermedad infecciosa, y se abandonaron, se desmantelaron muchos de los laboratorios y se perdió experticia, muchos de los profesionales expertos en ese tema se abandonaron, y ya enseguida, muy pronto después, vino el VIH y luego cantidad y cantidad de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Bueno, nos han ido advirtiendo de que cualquier momento pues puede haber una pandemia más o menos agresiva. Menos agresiva fue la del SARS de 2002-2003, y esta pues mucho más agresiva por esos cuadros de neumonías graves que produce en un 20% de esos afectados que conocemos, que la proporción en el total de infectados será, desde luego, muchísimo menor, ¿no? Uh-huh. Hablando de ese sentimiento de vulnerabilidad al que ha aludido usted, en el que cae mucho el ser humano, hemos hablado ya de prever o no la incidencia de la pandemia, los contagios y lo que puede hacer, pero la enfermedad, ¿cómo se pudo haber subestimado el COVID-19, hablando de que era incluso más leve que una gripe, cuando teníamos la referencia del ejemplo chino y los epidemiólogos podían haberlo estudiado y haber llegado a la conclusión de que hay que tenerle a lo mejor más respeto que a la gripe común, por lo menos en este momento en el que no estamos protegidos? Bueno, se utilizó, que no ha sido un ejemplo muy acertado, se utilizó un poco para acercarnos al conocimiento de la población general de una enfermedad que conocen bien, que es la gripe, y se utilizó como ejemplo porque el mecanismo de transmisión es similar al de la gripe, es por gotitas, por secreciones, contacto con esas secreciones. Pero bueno, nosotros sí sabíamos que la letalidad era superior a la letalidad de la gripe. Porque veíamos con los datos que teníamos de China que en la gripe la letalidad es del orden de 0,1%, y aquí la letalidad estaba entre 0,3 y el 1%. En algunos estudios que estaban donde se ajustaba más ese cálculo de la letalidad. Y veíamos que era de 3 a 7 veces mayor que en el caso de la gripe, ¿no? No muy acertado utilizar, yo pienso que ese símil de hacer el ejemplo de la gripe. Se habla también de que hay muchas esperanzas puestas en el tratamiento con hidroxicloroquina, como si fuese algo de un futuro próximo, algo que se hará próximamente, pero yo he tenido aquí en el programa a un paciente del Hospital Puerta de Hierro que es el tratamiento que estaba utilizando ya. Sí, son tratamientos que se están utilizando, son medicamentos que están autorizados para otros usos, y que se pueden utilizar con permiso del paciente, tiene que autorizarlo el paciente,
o quien sea responsable del paciente, por supuesto, autorizar que se utilicen para el tratamiento del COVID-19, porque no está en la ficha técnica de ese producto, no está en lo que se ha autorizado para los usos del medicamento. Por eso se han utilizado el Remdesivir, la cloroquina, la hidroxicloroquina, los dos anti-VIH, dos medicamentos. Caletra, ¿no? Caletra es uno de ellos, el nombre comercial de alguno de los que se está utilizando. Exacto, ¿cómo se llama? Los interferones, incluso anticuerpos monoclonales, que bueno, pues se están utilizando, y algunos de estos medicamentos pues van bastante bien en determinados de estos pacientes. Y ahora hay unos ensayos clínicos multicéntricos para evaluar la eficacia de estos medicamentos. Hay unos están indicados en un momento, en unas fases de la enfermedad, y otros más en otras fases más graves de la enfermedad. ¿Y el Aplidin, que creo que también están haciendo ensayos ahora mismo en PharmaMar? Bueno, yo solo tengo información de que habían solicitado la autorización a la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, o que iban a solicitar la autorización. De los nuevos medicamentos, pues es, bueno, que ya se había diseñado para otro uso. Los nuevos medicamentos hay también otros muchos que están diseñándose y estudiándose para utilizarlos con el COVID-19. Pero esos yo creo que ya tienen unos tiempos mucho más largos hasta que se puedan autorizar. ¿Y qué sabemos del uso de plasma de la sangre de los pacientes recuperados, que es otro de los tratamientos que parece que se está estudiando, o no sé si se está aplicando ya? No, se está empezando a aplicar. Bueno, son anticuerpos que va para destruir el virus. Es un medicamento dirigido contra el virus. Otros medicamentos van dirigidos contra los efectos perjudiciales que la presencia del virus o la respuesta del organismo ocasionan en el cuerpo. Y entonces otros van en esa dirección. Pues sí, esto también cuando fue del ébola también se había utilizado, ¿no? Creo que puede ser muy interesante. Pero entiendo que no es la panacea tampoco. Bueno, no sé yo en qué fases o en qué momentos van a utilizar estos anticuerpos, ni cuál ha sido la respuesta. Desconozco cuál ha sido la respuesta en la utilización, pero en principio parece pues muy interesante, y parece que eliminan los virus. Vamos a ver que no tengan efectos secundarios. Y hablando de los efectos secundarios, hay una polémica relacionada con lo adecuado del uso de ibuprofeno o no a la hora de tratar esto. No sé si hubo un momento en el que Francia empezó a advertir: tened cuidado, el ibuprofeno no se debe utilizar en pacientes con COVID-19, pero la Organización Mundial de la Salud dijo que no había ninguna evidencia al respecto, pero luego dio marcha atrás, algo así. Bueno, está el tema, digamos, como si dijéramos, está sub iudice ese tema, pero en principio en España no hay ninguna contraindicación a la utilización del ibuprofeno. Pero vamos a ver, a mí no me parece que sea el medicamento de elección en este momento, es el paracetamol, y la utilización del paracetamol es lo que está pues indicado. Y por tanto, de esa manera nos evitamos el ibuprofeno y nos evitamos toda esa discusión de si puede o no agravar o acentuar la progresión de la infección. Y otra cosa que nos inquieta mucho, y es un tema que yo ya traté aquí, pero el debate sigue vivo, es el de las mascarillas, porque vemos que el país que tuvo éxito a la hora de luchar contra el coronavirus, como es China, tú ves imágenes a día de hoy y siguen llevando todos mascarilla e incluso guantes, y en cambio aquí nos dicen que no es necesario, salvo que tú estés infectado. Vamos a ver el tema de las mascarillas, pero vamos a olvidarnos del COVID-19 y vamos a ver a China fuera del COVID-19. Y no se veía a los chinos siempre, a muchos chinos
y muchos japoneses allá en China o en Japón, y cuando vienen aquí, por ejemplo, aquí a Santiago, en peregrinaciones, que se ven muchos llevan mascarilla. Muchos llevan mascarillas. En China, el uso de los filtros de partículas, las FFP2, debe ser pues muy frecuente, porque la contaminación atmosférica, sobre todo con partículas debajo de 2.5 micras, la contaminación es enorme, y ese tipo de partículas, las de menores de 2,5, incluso las menores de 10 también, tienen muchos efectos perjudiciales sobre la salud. Entonces la gente ya está acostumbrada a utilizar esas mascarillas, ¿no? Entonces, bueno, allí había toda esta costumbre. ¿Y aquí qué pasó? Pues mire, aquí si no llega a haber escasez de mascarillas, pues a lo mejor hubiéramos enseñado a la gente cómo se utilizan las mascarillas. Las medidas más importantes, aún hoy es un tema que se ha vuelto a poner en el candelero por algo que le voy a comentar después. Aquí cuando empezó el problema, la gente, como veía que en China andaban de mascarillas, la gente se fue a las farmacias y agotó las mascarillas. Se acabaron las mascarillas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces no había mascarillas, tampoco le íbamos a decir a la gente que usara mascarillas que no había, pero es que realmente la Organización Mundial de la Salud y todos los profesionales de salud pública sabemos que lo que nos va a proteger frente a la infección por el COVID-19 es la distancia de seguridad. Más de 1 metro, idealmente 1,5 metros o 2 metros, fenómeno. Y luego la higiene de manos. El lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, y si hemos tocado algunas superficies o algo, tocar a un paciente, o sea, bueno, lavarnos las manos. Y si no podemos lavarnos las manos con agua y jabón, que es lo ideal, utilizar una solución, una solución hidroalcohólica, ¿no? Para la higiene de manos. Entonces le iba a decir que ahora se ha hecho un experimento en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, en Estados Unidos, y para ver hasta qué distancia alcanzaban las gotitas cuando tosemos o cuando estornudamos, ¿no? Este es un estudio reciente de estos días. Yo he visto un vídeo con una cámara lenta, el grabar las gotitas y cuánto tiempo se mantiene en el aire y hasta dónde alcanzan. Y entonces esto ha puesto otra vez el tema de las mascarillas en el candelero, porque vieron que alcanzaban cuando se tosía hasta 6 metros y cuando se estornudaba hasta 8 metros, en un local cerrado. Esto era en un local cerrado. Bueno, todo esto se está ahora estudiando, pero de momento, aún con conocimiento de este estudio, que habrá que analizarlo y verlo, un estudio solo no vale, hay que hacer más, hay que comprobar. De momento, la Organización Mundial de la Salud sigue aconsejando que para esto lo que hay que hacer es la higiene de manos y lo que hay que hacer es la distancia de seguridad. Y que, bueno, si alguien tiene mascarilla y se está mucho más tranquilo, sale con su mascarilla, yo les puedo decir lo siguiente, que hay que saber manejarla. Primero, la mascarilla quirúrgica es una mascarilla que va a proteger a los demás de nosotros, más que protegernos a nosotros de los demás. Pero también un poco, también como nos protege la mucosa nasal y la mucosa bucal de gotitas que puedan llegarnos, también hace una protección. Pero la duración de la vida que va a tener una mascarilla es corta. Puede ser a lo mejor 15, 20 minutos, media hora, porque en cuanto se humedece por delante ya deja de funcionar. Y debe de quitarse descolgándola de las orejas o desatándola si está atada atrás y no tocándola nunca por la parte anterior. Después tenemos los filtros de partículas, las FFP1, las FF, pero sobre todo la FFP2,
y la FFP3, que sirve para aerosoles. Bueno, quien tenga estas mascarillas, estas son ya mascarillas para utilizar por el personal sanitario. La FFP2, por ejemplo, o la FFP3, pues son mascarillas que van a tener una duración mucho más. Hay que saber colocarlas bien en el puente de la nariz, llevan una latita o algo pues para fijarlas bien, que quede bien pegada la mascarilla a la cara. Si se utilizan bien, se pueden conservar y pueden durar, pues a lo mejor para toda la pandemia o para muchos días. Y después lo que ha hecho muchas personas es hacerse mascarillas caseras. Claro, las mascarillas caseras, pues no sabemos su efectividad porque no sabemos el tipo de tejido que está hecho, ni las capas de tejido que tienen y demás. Pero bueno, siempre algo le protegerán y le dan una seguridad. Y esto es lo peligroso, la seguridad, la falsa seguridad. Porque si uno tiene mascarilla y la quiere utilizar y va muy tranquilo con ella, me parece muy bien, pero debe mantener la distancia de seguridad y debe de hacer la higiene de manos también. No es suficiente con ir con la mascarilla. Profesor, algo que me intriga y me preocupa es qué va a pasar cuando esta pandemia comience a conquistar las zonas menos favorecidas o más pobres del planeta. Bueno, ellos están más acostumbrados que nosotros a las epidemias y a las pandemias. Ellos tienen enfermedades que les producen incluso más mortalidad que la que produce esta enfermedad. Y luego sus sistemas sanitarios y sus condiciones de vida son muy deficientes. Pues no sabemos, estamos todos muy preocupados por lo que pueda pasar, por el daño que pueda hacer en esos países, ¿no? En donde desde luego pues el acceso al agua mismo para la higiene. De medidas. Exacto. Por ejemplo, acceso al agua, tienen toda una serie de limitaciones, como ahora también en muchas zonas de Sudamérica, donde hay unas bolsas de pobreza impresionantes, pues también cómo se va a gestionar ahí el problema, ¿no? No solo en África, ¿no? Sino también pensamos, por ejemplo, en zonas de Centro y de Sudamérica. Y al final eso nos influye a todos. Sí, nos influye a todos, pero siempre la peor parte la lleva el más pobre, el más débil, ¿no? Los habitantes de estos países, que a lo mejor, ya digo, pues como tienen también, es una población mucho más joven, porque ya las enfermedades han ido diezmando, y la esperanza de vida es menor, pues a lo mejor su resistencia a esta enfermedad también es mayor. Bueno, y ya por último... ¿Perdón? Muertes, ¿no? Resistencia, quiero decir, en cuanto a la mortalidad. Sí. Sí. Que ya para terminar le tengo que preguntar por la tan anhelada vacuna. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tenemos al respecto? Se sabe que creo que en China están empezando a probar con humanos una. Aquí en España nos hablaban de que la mejor de las vacunas o la que prometía mejores resultados la estábamos haciendo aquí. ¿Cuál es la realidad ahora mismo de la vacuna? Sí, hay al menos 20 equipos que están diseñando y trabajando en vacunas, ¿no? Ahí atrás, hace unos días, decían que en China ya tienen una vacuna, ya han solicitado la autorización para la vacuna. Lo que pasa es que había acabado la primera fase, que es la fase de estudios en animales. Iban a empezar los estudios en humanos, que los estudios en humanos tienen 3 fases y que demoran bastantes meses. Por tanto, la vacuna, no vamos a disponer de una vacuna de momento, ni para el otoño vamos a disponer de una vacuna. Y quiero decir también que si esta enfermedad desapareciera
como pasó, por ejemplo, con el SARS, pero claro, el SARS eran todos casos graves, eran más fáciles de localizar y se consiguió hacerla desaparecer. Y desde 2003, desde junio de 2003, no ha vuelto a haber casos de SARS en el mundo. Pero esta enfermedad, si desapareciera, pues la fase 3 de los ensayos en humanos, que hay que hacer despoblaciones en los que se esté produciendo la enfermedad, si la enfermedad desaparece, no tenemos dónde probar la vacuna. Esa puede ser otra, ¿no? Que después tengamos la vacuna y no tengamos dónde probarla si no hay casos de enfermedad. Todos deseamos que no haya casos de enfermedad, claro. Por descontado, ¿no? Para la comunidad científica, ¿cuál es la hipótesis más plausible? ¿Que la enfermedad, que el virus desaparezca o que terminemos por convivir con él, como lo hacemos con el resfriado, que es otro coronavirus, o con la gripe común? Sí, el resfriado, hay cuatro virus que afectan a humanos, hay 37 o 40 virus de coronavirus conocidos que afectan a animales, y también entre esos hay 4 que afectan a los humanos produciendo el catarro común. Hay el del MERS y el del SARS y ahora este del SARS-2, ¿no? Los del catarro común están ahí. Si este puede quedar como un virus del catarro común, pues no lo sabemos, la verdad. No lo sabemos. Yo no sabría qué decir si esto va a quedar o si por el contrario va a pasar y una vez que ya todos haya inmunizado a un porcentaje muy alto de la población, deje de circular y ya desaparezca. No lo sabemos. Bueno, profesor Juan Gestal, eternamente agradecido porque me haya dedicado este ratazo, además un rato bueno, llevamos 1 hora charlando. Es un placer haber podido aprender con usted, ha sido muy esclarecedor y le mando un abrazo de parte de un vecino porque los dos somos naturales de a Costa da Morte, somos de unos sitios muy cercanos. Sí, señor, Corcubión y Muros. Yo encantado en participar en esta entrevista que me ha resultado pues muy interesante. Pues muchas gracias, le mando un abrazo enorme y nada, seguiremos pendientes de la evolución, de las nuevas noticias y de las muchas entrevistas en las que usted seguirá aclarando dudas seguramente durante el tiempo que corresponda, que esperemos que no sea demasiado, pero bueno, se agradece que podamos disponer de usted en esos días. A disposición me tenéis, encantado. Gracias. Adiós. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Ahí estaba, genial, el profesor Gestal. Un honor haber podido charlar largo y tendido con él. Espero que estos episodios estén cumpliendo su cometido y os estén dando una perspectiva real, confiable y fidedigna de todo lo que estamos viviendo. Que al menos en mitad de lo que es esta tormenta os estén aportando una seguridad. Ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram, Twitter y en Facebook como Alex Fidalgo, que el podcast tiene cuenta propia en Twitter, LQTD Radio, y que mi correo electrónico está disponible para todos vosotros y para todas vosotras, alex@loquetudigas.es. Os recuerdo que esto es Podium Podcast. Gracias y adiós.